Hechos de los Apóstoles 18, 22 y 23, y dice la palabra del Señor: habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Posiblemente cuando leemos la Biblia, no todos los textos evocan en nosotros pues el mismo interés, el mismo, incluso diríamos entusiasmo, ¿verdad? La misma pasión. A veces cuando leemos textos como este, en el que se nos narra que el apóstol Pablo iba de A a B, pasaba por C y después iba a D, ¿verdad? Iba haciendo su recorrido, pues está bien por la cuestión histórica, por la anécdota, ¿no? de llegar a conocer realmente, pues, la historia de una iglesia que está naciendo. Este recorrido que se nos presenta aquí, pues es el recorrido de las primeras comunidades cristianas, esas primeras comunidades donde los discípulos conocieron al Señor, ¿verdad? Y dieron testimonio, y la obra fue creciendo a partir de aquí. Y es interesante a veces reflexionar en esta cuestión de trayectorias, de lugares, y es importante leerlo en la óptica de la vida del apóstol Pablo. Nosotros, creo que eso no tiene discusión, nosotros vivimos en un tiempo, en una sociedad muy individualista. Cada vez el individuo prima más que el colectivo. En la sociedad, en el tiempo, en el mundo del Nuevo Testamento, la comunidad tenía un peso mucho más importante que la individualidad. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos los evangelios, hablamos del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ninguno firmó su evangelio. Todos los evangelios nos llegaron anónimos. Fue la tradición de la primera iglesia la que fue atribuyendo cada evangelio a su autor. Pero no había preocupación del yo, ¿verdad? Hoy cuando alguien escribe un libro, una novela, lo que se destaca, lo primero que pone es su nombre. Todavía no ha escrito aquello de érase una vez que se era. Antes de poner esa frase ya pone su nombre, ¿verdad? Porque importa el individuo. En el tiempo en el que estamos, sin duda no era así. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia, proyectamos nuestro tiempo, proyectamos nuestra forma de ver la vida. Por eso es tan importante el estudio de la palabra del Señor. Por eso es tan importante el estudio bíblico del viernes, la escuela dominical desde pequeño nuestros niños, nuestra escuela Elim. Es importante porque a veces pensamos que nosotros, nuestra óptica, nuestra forma de ver la vida, es el filtro correcto, adecuado para entender las Escrituras. Y muchas veces nos equivocamos. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, que es de quien estamos realmente hablando en estos versículos, que es el que está, entre otros, haciendo este camino, nosotros muchas veces pensamos en Pablo casi como el llanero solitario, ¿verdad? Ese evangelista, ese misionero, héroe, ¿verdad? Que fundó tantas iglesias, que hizo una tarea sin duda tan importante en todo el Mediterráneo predicando el evangelio de Jesucristo, pero pensamos en Pablo excesivamente en términos individuales. Y hay una cosa que es muy curiosa, que es muy importante de destacar. Si nosotros miramos y leemos al apóstol Pablo, las referencias que hay de él, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en sus propias cartas, descubrimos que Pablo no era un solitario, que Pablo no era un misionero, un evangelista que iba allende los mares haciendo la tarea de la misión, de la evangelización, sino que Pablo trabajaba en equipo. Cuando imparto la asignatura de teología de Pablo, una de las cosas importantes que me preocupo en destacar es el hecho de que Pablo hacía misión en equipo. Y de hecho, cuando leemos el texto bíblico, descubrimos que había decenas
de colaboradores de Pablo en el propio texto bíblico. De muchísimos de ellos, de muchos de ellos, conocemos sus nombres. De otros quedan anónimos. Pero la tarea que desarrollaba Pablo no era una tarea en solitario. No era un individuo que pasaba en el nombre del Señor abriendo obras, sino que era un trabajo en equipo. Y un segundo elemento importante que nos va a ayudar a entender el texto y la reflexión esta tarde de la palabra del Señor, como digo, primero, Pablo no era un solitario, era parte de un equipo, la figura más destacada, quizás el que tuviera pues más carisma o el que tuviera un rol más destacado, en fin, cada uno tendría su función, pero era parte de un equipo. Y un elemento importante que no debemos olvidar es que Pablo no solamente era un misionero, un evangelista que fundaba iglesias, sino que era alguien que las cuidaba y las mantenía. A veces pensamos, Pablo, los viajes misioneros. Y entonces siempre tenemos a Pablo en marcha, siempre lo tenemos en ruta, siempre lo tenemos moviéndose. Pero curiosamente, el texto previo del que acabamos de leer, Pablo ha pasado casi 2 años en Corinto. 2 años sin moverse, entendámonos, teniendo su domicilio fijado en Corinto por casi 2 años, enseñando, cuidando, formando a la comunidad. Y en los versículos que hemos leído encontramos que el apóstol Pablo no está ahora yendo únicamente a sitios nuevos para evangelizar, para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, sino que vemos que Pablo también se ocupa de cuidar las iglesias que ha fundado y vuelve a visitarlas y vuelve a estar en contacto con ellos. Hemos leído en el versículo 22 una frase que ya nos lo recuerda. Dice que subió a Cesarea para saludar a la iglesia y después a Antioquía. Y saludar no es que pasó por la puerta después del culto y dice, hermanos, me alegro de veros, y sigue camino. Es un saludar de convivir con la comunidad. Y después el siguiente versículo dice que recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y eso no era que de repente los unió a todos, los juntó, les oró por ellos y siguió camino, sino que fue una tarea de cuidado, una tarea pastoral, una tarea de cercanía. Y vemos que Pablo una y otra vez hace este ministerio. De Pablo tenemos ¿cuántas cartas? Venga. Más, el doble casi. 13. Tenemos 13 cartas de Pablo. Cartas dirigidas ¿a quién? A iglesias y a colaboradores. Porque Pablo trabaja en equipo y trabaja cuidando las iglesias. Y las cartas son los medios que utilizaba en la época cuando no podía estar fijo en un sitio, cuando no podía ir con prontitud a solucionar un problema, escribía para seguir cuidando de la comunidad. Así que no pensemos en el apóstol Pablo y por ende en ninguna de las figuras del Nuevo Testamento, de los primeros cristianos, como héroes solitarios, sino que fueron siervos, siervas de Dios que trabajaban en equipo y que no solamente la predicación de la palabra era llegar a un sitio, dejar el mensaje y caminar al siguiente, sino que había un cuidado, un trabajo de atención a la comunidad. ¿Por qué pararnos hoy en esta idea? Nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena lo que nos recuerda es que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros para que dejáramos de vivir de manera individualizada, de manera egoísta, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos hace pensar que lo importante somos nosotros, que lo prioritario es mi agenda, mi tiempo,
mis necesidades, mis ocupaciones. Y después si me sobra, y claro, en la vida que llevamos, me decía el hermano Rafael, cuando va a trabajar todos los días, 2 horas para ir al puesto de trabajo y otras 2 horas de vuelta. 4 horas diarias. En una vida así no sobra tiempo para nada. Cuando nos miramos y pensamos solo en nosotros mismos, eso es siempre tarea del pecado, que piensa que lo único a lo que hay que prestar atención es a ti mismo. Pero Jesucristo en la cruz, nos dice Pablo en Filipenses, que se despojó de ese sí mismo para dar vida a toda la humanidad. El Señor quiso romper con el efecto individualista y egoísta del pecado para darnos nueva vida, que es una vida en comunidad. Por eso se funda la Iglesia, porque el Señor no salvó a individuos para que siguieran inconexos, sino para que estuviéramos juntos, unidos. Esa es la razón de la Iglesia. Y además nos encontramos que la Santa Cena, el recordatorio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, nos recuerda que la fe es personal, pero no es privada. La fe es siempre comunitaria. Repito, es personal. Cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta a la invitación del Señor Jesús, de si queremos creer en Él, si queremos que sea el Señor de nuestras vidas, si queremos vivir bajo los valores del reino de Dios. Esa respuesta es personal, pero esa respuesta, si es positiva, no nos hace vivirla en nuestra unicidad, en nuestra privacidad sin nadie, sino que la fe nos coloca con la comunidad. Por eso el Señor ponía tanto énfasis, ¿verdad?, en el amor al prójimo. Porque el prójimo, el que está cerca de nosotros, es importante. El Señor nos lo ha dado para que vivamos, para que cuidemos, para que nos relacionemos. Pero como decía al principio, esa realidad que es esencia del Evangelio, que la fe es personal pero que se vive en comunidad, a veces nosotros, por el efecto de nuestra sociedad tan individualizada, tan centrada en el yo y en lo personal, escuchamos muchas veces decir, lo importante es mi relación con el Señor. Claro, ¿quién va a decir que no? Lo importante es nuestra relación con el Señor. Pero eso lo dice todo y no dice nada. Porque esa relación con el Señor, esa relación personal, el Señor nos llama a que la vivamos en comunidad. A veces en la pastoral, cuando hablas con personas, te dicen, no, si yo creo, pero no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Vamos a ver, como concepto podríamos decir, bueno, nadie se salva por ir a la iglesia. No es la asistencia a la iglesia la que salva. Bueno, si queremos retorcer el argumento, pues sí, es verdad, nadie se salva por ir a la iglesia. Pero ¿qué hace que un creyente no quiera ir a la iglesia? ¿Qué hace que una persona a la que el Señor ha transformado, ha librado y está haciendo esa obra de transformación de alguien que vive para sí de manera egoísta y que tiene que ahora pensar en sentido de comunidad, qué hace que alguien que se dice creyente no quiera asistir a la iglesia? Ahí hay algo que no funciona, ahí hay algo que no está bien. Participar de la vida de la iglesia no es opcional. No es si me apetece, si lo siento, o como algunos, ¿verdad?, porque a veces nos cuesta trabajo también asumir responsabilidad de nuestras acciones, dice, es que hoy no siento que el Señor, en fin, esas frases que usamos a veces tan caprichosamente, ¿verdad? No lo siento. No vamos a la iglesia, somos iglesia. Ser cristiano es ser parte de la iglesia. El apóstol Pablo habla de un cuerpo. El apóstol Pablo habla de un edificio bien formado, cada uno siendo parte de él mismo. Por tanto,
No hay espacio para decir yo soy cristiano sin ser parte del cuerpo. Yo soy cristiano sin ser parte del edificio. No es opcional ser iglesia. Porque cuando hacemos que prime mi situación personal, mi yo, lo opcional, entonces la iglesia se convierte en un instrumento para satisfacer mis necesidades espirituales. Ya no es soy parte de la iglesia, soy parte de un cuerpo, sino que como soy un individuo y voy cuando quiero o cuando lo necesito, estamos haciendo que la iglesia pierda su propósito. Claro que la iglesia ayuda y sustenta a cada uno de sus miembros en sus necesidades individuales. El Señor dice que le pidamos, el Señor dice que le traigamos nuestras cargas, el Señor dice que vayamos a Él. Claro que sí, pero no es el venir de individuos inconexos, sino que somos iglesia y los individuos piden por sus necesidades, pero por encima de todo somos comunidad. Porque el Señor quiso que hubiera iglesia, porque la iglesia es el adelanto del reino de Dios. Nosotros como iglesia no somos el reino de Dios, es más grande que nosotros, pero somos parte de esa realidad. Y en el mundo en el que estamos, Dios quiere que su iglesia sea una imagen visible del reino de Dios. Por tanto, la iglesia no solamente es para lo que yo pueda recibir, sino para que juntos podamos ser una avanzadilla del reino de Dios. Que en un mundo en el que hay situaciones tan diversas, tan distintas, la gente pueda decir, ahí está el Señor presente. Ahí hay un modelo de comunidad, ahí hay un modelo de vida, donde la gente no se conduce de manera egoísta, no solamente pensando en sí mismos, sino que son comunidad y ofrecen el amor de Dios a aquellos que le buscan. Somos iglesia y por tanto tenemos que estar todos ahí, mostrando al mundo que hay esperanza, que hay una realidad diferente, fuera de los egoísmos, de los individualismos, la comunidad de amor, la comunidad de justicia, la comunidad de esperanza, que es el reino de Dios presente en la iglesia. Hay otra cuestión, si seguimos hilando esta idea de nuestro individualismo a la hora de vernos ante la iglesia, claro, si es opcional, vengo si lo siento, o no hace falta ir a la iglesia para ser cristiano. Si lo miramos en términos individuales y no comunitarios, al final escuchamos en algunos la frase, si no me gusta, me voy. Seguro que de pequeños y a veces en los campamentos se juega mucho, ¿verdad? Las sillas musicales, ¿verdad? Empieza a tocar la guitarra y empieza la gente alrededor de las sillas y cuando para la música te sientas, ¿no? A veces hay personas que más que ir a la iglesia parece que están en lo de las sillas musicales, haciendo rondos. Hoy no me gusta el pastor que tiene la iglesia, me voy. Hoy la alabanza no es de mi estilo, me voy. Hoy las actividades que se organizan no son las que me interesan, me voy a la iglesia de enfrente que las hace mejor. Y al final hacemos que la iglesia sea algo subjetivo, aleatorio, a cómo me siento, a qué me gusta, ¿verdad? Y acabamos siendo turistas espirituales. Algunas veces me gusta hacer el recuento, ¿verdad? Una vez hice el recuento de en cuántos países he estado. Alrededor de 25 países. ¿Vale? Pero en muchas de esas visitas a países, es como habéis visto los japoneses cuando van los autobuses, ¿verdad? Están una semana en Europa, recorren 10 países, bajan del autobús, sacan la foto, suben, se montan y siguen camino. Pues muchas de esas veces ha sido así.
por trabajo, porque invitado a enseñar, a predicar, a lo que sea, pues he estado en un país, un día, 2, 3, y bueno, he estado. Pero realmente, ¿en qué países conozco? Pues seguramente no pasen de 3, en los que yo pueda decir, de 25, en los que he visitado o estado en alguna ocasión, quizás 3, 4, sean los que yo pueda decir, tengo criterio para hablar de ese país. En lo demás, haber estado no pasa de decir que he sido un turista, que puedo tener un souvenir, puedo tener un imán en la nevera o fotos en el disco duro del ordenador. A veces, nuestra vida espiritual es así, el turismo eclesial. No nos asentamos, no nos aposentamos en ningún sitio porque no damos el paso de sentirnos comunidad, de sentirnos parte los unos de los otros. Y eso nos hace daño a nosotros y hace daño a los demás. Necesitamos no andar rodando siempre, sino encontrar ese lugar que siempre será imperfecto porque estamos tú y yo, en el que podamos cumplir la vocación y el llamamiento que Dios nos ha dado. Porque cuando vivimos, como decíamos desde el principio, de manera tan individual, tan pensando en lo que me gusta, en lo que necesito, en lo que me viene bien, y no pensando en la comunidad, en ser iglesia, lo que pasa es que vemos que nuestras iglesias se dividen con mucha facilidad. Si hay un pecado y un cáncer que tiene la iglesia evangélica es que se divide y tiene casi más iglesias que miembros. Porque nos falta ese concepto de ser, de pertenecer, de que somos, no de que vamos, y de que lo bueno y lo malo que pueda haber está en nuestras manos, hacerlo mejor. Debemos confirmar nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia. El apóstol Pablo, que tantas veces pensamos que era un individuo que simplemente dejaba la semilla y corría, nos ha recordado que él trabajaba en equipo y mantenía la relación, el vínculo. Aunque su trabajo era moverse, él seguía cuidando, él seguía estando pendiente, él no desistía. Qué ejemplo con la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Le traían frito. Yo creo que la espina más grande en el corazón de Pablo era esa iglesia de Corinto, en la que había trabajado tanto, en la que había invertido tanto. Y sin embargo, Pablo no desistió. Y estuvo allí. Y envió cartas y siguió insistiendo, porque era su iglesia también. Nosotros debemos ser iglesia. Y ser iglesia no es que vamos a estar de acuerdo en todo. Ser iglesia no es que nos va a gustar todo, ni necesariamente nos vamos a gustar todos. Sino que ser iglesia es reconocer la obra de Cristo en nosotros, que nos ha llamado a ser uno en Él, a esforzarnos en la unidad, esforzarnos en la fraternidad, esforzarnos en ese vínculo de amor que nos une en Él. Concluyo con el versículo del Evangelio de Juan, palabra de Jesús, capítulo 17, versículo 21, que dice, es la oración sacerdotal, es la oración de Jesús antes de ser muerto. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En nuestra unidad damos testimonio de la realidad de Cristo. Y me gustaría animarnos a todos a que cada día busquemos más al Señor y lo busquemos en unidad. Que no sea la iglesia el lugar al que voy, sino al lugar del que soy parte, del que soy familia. El lugar en el que recibo, pero en el que también aporto, apoyo, sustento. Lo hacemos juntos. El lugar en el que damos testimonio de que Cristo tiene una palabra de esperanza
para el mundo en el que estamos. Queridos hermanos, seamos iglesia y que verdaderamente la obra del Señor en la cruz y la obra de su Santo Espíritu en nosotros nos haga cada día unirnos más en el amor a Dios, en el amor los unos a los otros y en el testimonio al mundo que lo necesita. Que Dios nos bendiga y que cada día seamos más y más un testimonio de una iglesia unida en el Señor. Que Él nos bendiga.